crisis también que están reportando algunos albergues, por ejemplo, el de Ciudad Juárez. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Hola Michi, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes. Pues efectivamente hemos visto que el contexto actual de la migración importa en todo lo que ha pasado en los últimos días, en las noticias que hemos tenido en los últimos meses. Como bien dices, creo que hay que dar simplemente un resumen de cómo están las cosas en el norte y el sur de nuestro país. Hemos tenido un repunte de la migración. De hecho, si vemos las cifras del gobierno mexicano, durante 2021 más de 300,000 migrantes fueron detenidos por autoridades migratorias mexicanas. Al mismo tiempo, si vemos los datos de la patrulla fronteriza en Estados Unidos, 1.7 millones de personas también fueron detenidas por esta autoridad. Eso significa un repunte muy importante con respecto a 2020, pero incluso también siendo la cantidad más alta de la última década. Algo muy importante es que las solicitudes de refugio en nuestro país, Mitzi, han incrementado en un 6,000% desde que llegó Trump al poder a la fecha. Y bueno, es decir, si consideramos desde el primer año de Trump y por supuesto ahora los primeros meses de Biden, tenemos tan solo para 2021 123,000 personas hasta la fecha han realizado este trámite, principalmente haitianos, hondureños y cubanos, y de estos únicamente se han resuelto el 20% de los casos. Adicional a esto, y ahora sí entrando al tema de los albergues en el norte de nuestro país, tenemos que han mandado ha habido un aumento de más del 74% de las deportaciones vía título 42. ¿Qué significa eso? Que con el pretexto de la pandemia, el gobierno estadounidense nos retorna diariamente a cientos de migrantes centroamericanos, y uno de los puntos fronterizos es Ciudad Juárez, Tijuana, Nogales, y 2 vuelos a Tabasco y a Chiapas. Eso ha hecho que muchos de los albergues estén ahora sí que en su máxima capacidad, aunado ahora también a las deportaciones expeditas, que también las reactivaron hace un par de meses en Estados Unidos, y ahora, bueno, desde el 7 de diciembre al programa Permanece en México, que recordemos que significa que aquellos solicitantes de refugio en Estados Unidos tienen que esperar su proceso del lado mexicano. Ahora, yo estuve en Ciudad Juárez este fin de semana y al parecer están cerca de 40 personas ya de este programa, pero hay que recordar, y eso que acaba de empezar, este programa de 2018 a 2020 tuvo a más de 70,000 personas varadas en la frontera norte en 6 puntos fronterizos, de nuevo Ciudad Juárez siendo uno de los más importantes, y los albergues también tuvieron que absorber pues este problema, y sobre todo aquí hay un problema mayor, es decir, muchas de estas personas ni siquiera saben cuándo va a ser su proceso. Parte del problema del Remain in Mexico anterior fue que les avisaban el mismo día que era la corte, y otra cuestión importante es que además tardaban mucho tiempo los procesos. Ahora hay una promesa del gobierno de Estados Unidos y una petición del mexicano de que va a haber una asesoría legal, de que van a durar no más de 180 días los procesos, y de que aquellos que estén en una verdadera vulnerabilidad y riesgo no los van a retornar a nuestro país. Sin embargo, bueno, no sabemos si eso va a pasar o no, si eso se va a dar de esta manera o no. De hecho, parte de los testimonios de los que ya están ahí de este programa dicen que la asesoría legal sigue siendo pues la misma, simplemente te dicen que ACNUR y que organismos internacionales te pueden ayudar, no es que el gobierno estadounidense está haciendo un esfuerzo distinto. Y por el otro lado, también en el tema de quiénes son población vulnerable o aquellos que les da miedo retornar a México no lo hagan, también piden condiciones como lo hacían antes para ver las características del refugio. No está muy claro cómo se va a implementar, y creo que ahí está el riesgo principal para México. Puede haber una afluencia incluso mayor de la época de Trump, porque están confluyendo título 42, Permanece en México, deportaciones expeditas, y un gran flujo de migrantes que lo que desea es ingresar también a los Estados Unidos. Vemos que las caravanas continúan y que en un flujo muy importante de menores no acompañados. De hecho, también rompimos récord en ese sentido, el año de mayor número de menores no acompañados que intentaron ingresar a Estados Unidos. Y dentro de toda esta complicación, también hay que decir que el 80% de los migrantes que hoy están llegando a la frontera de México con Estados Unidos lo hacen también en núcleos familiares, y eso tiene un reto muy importante también para las autoridades y para los albergues
que los atiendan. Otra promesa de Estados Unidos es que va a dar recursos a estos albergues para los que se queden con la gente título 42, pero eso también todavía en los albergues que estuvimos este fin de semana no han recibido ningún apoyo y sí han empezado a recibir algunos migrantes de este programa. Sí, y el reto se queda directamente para ellos, para los albergues, muchos de ellos de la Iglesia Católica, muchos de ellos de las iglesias cristianas, en general de la sociedad civil, y que el problema, pues en realidad no lo vemos que sea realmente para el gobierno como tal, sí, en su contexto, sí, en la organización, pero como tal, este número de migrantes, como tú ya mencionabas, en este también contexto de que están tratando de llegar hacia el norte y los otros que están regresando del norte, se está convirtiendo, Eunice, en un cuello de botella. Pues sí, efectivamente creo que México está funcionando, yo creo, en dos vías. Por un lado, en la frontera sur, con el despliegue tan grande de la Guardia Nacional, como una especie de muro para Estados Unidos, y por el otro lado, y haciendo esos cuellos de botella, yo te diría que el propio Tapachula es parte de esos cuellos de botella, en donde tenemos varados a muchos migrantes, muchos que también han solicitado el refugio en México, y que ahí los tienen, y por eso se han organizado incluso la caravana que llegó hoy, ayer a la Ciudad de México, justamente pues se deriva de estas personas inconformes que llevan más de un año en su proceso. Entonces sí hay un cuello de botella ahí. De las 123,000 solicitudes de refugio que se han hecho a nuestro país, la mitad se ha hecho justo en ese punto fronterizo, y el otro cuello de botella, digamos, que va a ser este programa de Permanece en México y las personas que se quedan flotantes en la frontera norte y tratando de ingresar. ¿Qué pasó con el Remain in México anterior? Bueno, muchos de estos 70,000, de esos solamente al 5% se les otorgó realmente el refugio en Estados Unidos. El resto o se quedó en México o regresó a los lugares de los que había huido por el peligro, o se pasaron con un pollero o con algún grupo del crimen organizado que los traficó hacia Estados Unidos. Entonces, realmente sí es un problema creo también para las autoridades fronterizas. Los gobiernos locales, en este caso Chihuahua y Ciudad Juárez, tienen también que meterse, y creo que en los cambios de gobierno todavía no ven la prioridad del tema y les va a llegar el problema. Y también hay que decirlo, en estas fronteras, particularmente Juárez, pues hay un problema de seguridad. Entonces estos migrantes de ninguna forma están en un lugar seguro. Las extorsiones, el secuestro han estado a la orden del día. Ya decían en la nota anterior cómo los grupos del crimen organizado cada vez están más involucrados en esto, porque es un gran negocio. Es más, si nosotros solamente vemos las cifras de los que detuvo Estados Unidos, los 1.7 millones, eso significa para el crimen organizado, para estos delincuentes que han traficado con personas, un negocio muy jugoso de 1.700 millones de dólares, lo que significa el presupuesto de la Ciudad de México completo 1,5 veces, 1.5 veces el presupuesto de nuestra ciudad. Así de grande es el negocio y así de peligroso también para las personas que pues están siendo ahora sí que víctimas y que pues están también viajando porque no les queda de otra en su país de origen, porque las causas también siguen ahí, tanto las económicas como una que ha sido pues muy común en los últimos 10 años, que es la violencia, y particularmente la violencia homicida. Sí, lo que comentábamos también hace unos momentos, Eunice, que los grupos criminales han dejado de tener este negocio de la trata de personas o tráfico de personas como un negocio secundario, y lo han tomado ya como un negocio principal de sus operaciones, y allí uno señalado, el cártel del noreste. Pero déjame preguntarte con esto, y con esto concluiría la conversación contigo. ¿Ha faltado una visión humana para tratar el problema migratorio? ¿Hacia dónde deben dirigirse estas políticas que pues estamos viendo no están básicamente resolviendo nada? Pues mira, creo que el problema ha sido justo que falta una visión más integral. Hemos escuchado que estamos en un gobierno izquierda, que es humanista, etcétera. De hecho, el presidente hizo muy buenos, comentarios ahora que fue a Estados Unidos, mencionándoles que pues más vale que traten bien a los migrantes, que es una mano de obra que ellos necesitan, etcétera. Me pareció muy bien lo que dijo allá, pero creo que también hay que aplicarlo en México. Por ejemplo, en el accidente donde murieron 55 migrantes y más de 100 personas resultaron heridas, bueno, resulta que el presidente dice, Estados Unidos, ojalá que ya se ponga las pilas, cuando este es un tema
en donde somos corresponsables, Estados Unidos, México y Centroamérica, y en el caso particular de México se requiere un mayor presupuesto. La Comar, por ejemplo, que es la Oficina para el Refugio en nuestro país, pues tiene el mismo presupuesto que hace una década, pero tenemos un 6,000% más de solicitudes. Es un tema en el que tienen que meterse alcaldes, gobernadores, legisladores, autoridades de migración, autoridades de relaciones exteriores, autoridades de seguridad. Todos tenemos que hacer un esfuerzo más integral, que es lo que yo no veo. Veo un esfuerzo de contención en la frontera sur y veo también un esfuerzo de ayudar a Estados Unidos en la frontera norte, pero veo mucho menos una integralidad en las políticas que estamos proponiendo para estas personas en movilidad, para estos niños migrantes y para estas familias. Bien, Eunice, pues te agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Seguimos dándole seguimiento a este tema porque pues no va a quedar solamente en este inicio de semana, lamentablemente, hasta que no se resuelva de fondo. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mitzi. Hasta luego. Gracias a ti por tu tiempo. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de Mega Noticias y los deportes que ya están listos.